Lo que me evoca el Congreso, en estos momentos donde el amo del todo saber, es decir, el discurso universitario, nos impera, es una anécdota de Freud, un bits de Freud en un contexto muy particular. Año 1927, Berlín. Freud va con su mujer, con Marta, a visitar a uno de sus hijos y recibe la visita de Albert Einstein con su esposa. Cuando a Freud se le pregunta cómo fue ese encuentro, Freud relata lo siguiente, dice, en realidad lo pasamos muy bien, lo pasamos estupendo. No lo dice así Ernst Jones en la biografía, lo dice de otra manera, pero en el fondo fue un muy buen encuentro, divertido, y agrega lo siguiente, Freud. Dice, Einstein entiende tanto de psicoanálisis como yo de física, y por eso lo pasamos muy bien. Entonces, la no relación sexual en el saber, que Freud subraya, incluso con la dimensión del divertimento, de la risa, nos muestra una pista importante en un contexto donde el todo saber imperante extiende como mancha de aceite todas sus extensiones para poder abarcar no solo el terreno del discurso de la ciencia, sino que la vida cotidiana en sí misma. Einstein había recibido el premio Nobel 5 años antes. Por lo tanto, Freud se estaba encontrando con una persona que venía de un prestigio enorme en la física y él, ante eso, introduce el agujero del saber en el otro y en sí mismo. Y esto da una perspectiva importante para poder pensar también nuestra lectura acerca del saber contemporáneo y la posición del analista en relación al no todo saber, que me parece que es un eje central para poder desarrollar, es decir, cuál es el lugar de lo femenino, y al mismo tiempo nos permite situar algunos aspectos fundamentales en las relaciones interdisciplinarias que el psicoanálisis necesita establecer, no solamente con la física, en este caso, sino también con otro tipo de disciplinas, el arte, la literatura, las ciencias, y un bits ingenioso de Freud nos hace reencontrarnos con una perspectiva para situar la no relación sexual en un terreno que es cotidiano y que al mismo tiempo es alegre.